Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Asignatura: Desarrollo de tecnologías para el análisis del rendimiento físico. Actividad de aprendizaje número 1. Docente, doctor Sergio Roque Cilia. Alumno, José Juan García Huerta. Introducción. Los sensores inerciales de movimiento, también conocidos como IMU, son dispositivos fundamentales en el análisis del rendimiento físico y la biomecánica, con aplicaciones relevantes en las ciencias del deporte y la actividad física. Su capacidad para medir el movimiento de un cuerpo con precisión los convierte en herramientas clave para monitorear y mejorar el desempeño deportivo, optimizar la rehabilitación de lesiones y evaluar la salud física de los individuos. Identificación e investigación de la tecnología. Un IMU es un sistema compuesto por varios sensores que permiten medir y analizar la orientación, la velocidad, la aceleración y la rotación de un objeto o parte del cuerpo en el espacio tridimensional. Esos sensores son esenciales para el análisis detallado del movimiento y la biomecánica en diversas actividades deportivas. Los componentes del hardware de un IMU son sensores inerciales de movimiento. Típicamente se compone de tres tipos principales de sensores. Acelerómetros, que miden la aceleración lineal en tres direcciones, X, Y, Z. Su tarea es detectar las variaciones en la velocidad de un objeto o parte del cuerpo en movimiento. Giroscopios, miden la velocidad angular, es decir, cómo un objeto rota o gira alrededor de sus tres ejes principales, X, Y, Z. Esto permite detectar movimientos de rotación. Magnetómetros. En algunos IMU miden el campo magnético terrestre y ayudan a determinar la orientación del dispositivo en relación con el norte magnético, aunque no siempre se usan en algunos IMUs avanzados, son importantes para calcular la dirección. Un IMU estándar necesita al menos 3 sensores para funcionar correctamente: 3 acelerómetros, 3 giroscopios, posiblemente un magnetómetro. El acelerómetro mide la aceleración del movimiento, mientras que el giroscopio detecta los cambios de rotación. El magnetómetro sí se incluye completamente la información sobre la orientación y puede ayudar a obtener un mejor modelo de la dirección del movimiento. Principio fundamental del IMU. El principio de funcionamiento del IMU se basa en la medición de fuerzas y movimientos a través de sensores que responden a la aceleración y rotación que experimenta el objeto al que está adjunto. Los acelerómetros detectan las aceleraciones de un cuerpo en el espacio y calculan la variación de la velocidad de cada eje. Giroscopios detectan las variaciones de la velocidad angular, permitiendo medir la rotación o giro de un objeto. La combinación de estos datos se utiliza para calcular la posición, la velocidad y la orientación del objeto en el espacio tridimensional. Metodología de adquisición de datos. Los IMUs se colocan sobre el cuerpo del atleta o en el equipo deportivo para captar el movimiento. La adquisición de datos generalmente se realiza en tiempo real, con los sensores registrando y enviando información de aceleración y rotación de forma continua. Los datos adquiridos se almacenan en el dispositivo o se transmiten de forma inalámbrica a una computadora o aplicación móvil para su posterior análisis. ¿Qué miden los sensores por separado? Como lo dijimos anteriormente, miden la aceleración en las 3 dimensiones. El acelerómetro, el giroscopio mide la velocidad angular y la rotación en todos los ejes. El magnetómetro proporciona datos sobre la orientación respecto al magnetismo terrestre y ayuda a calcular rumbo, dirección o movimiento. ¿Qué podemos evaluar con un IMU? Permite evaluar una amplia gama de aspectos del movimiento físico, incluyendo desempeño deportivo, evaluación de la técnica, eficiencia de un deportista, como la aceleración, la velocidad y la rotación de actividades deportivas. Biomecánica, análisis de la postura y el movimiento, permitiendo identificar patrones de movimiento ineficientes o riesgos de lesiones. Seguimiento de la rehabilitación, monitoreo de la recuperación de una lesión, observando la mejora del rango de movimiento y la simetría de los movimientos, postura y alineación corporal, control de la postura de actividades como el levantamiento de pesas o la carrera. Las aplicaciones del IMU en las ciencias del deporte y la actividad física. Las aplicaciones del IMU son muy variadas, pero algunas de las más importantes incluyen la optimización del rendimiento deportivo. Los entrenadores y atletas utilizan estos
aparatos para evaluar la técnica en deportes como el ciclismo, el atletismo, el fútbol o el tenis, buscando mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de lesiones. Monitoreo de la salud física. Es en personas mayores o en programas de rehabilitación. Los IMUs se usan para monitorizar la actividad física, el rango de movimiento y las caídas. Rehabilitación deportiva. Los IMUs se utilizan para rastrear la recuperación de los atletas después de una lesión, evaluando su movilidad y asegurando que la rehabilitación sea efectiva. Prevención de lesiones. Al analizar la técnica y los movimientos de los deportistas, los IMUs pueden ayudar a identificar patrones que podrían generar un riesgo de lesión y a modificar la técnica de entrenamiento. Contexto específico del deporte del fútbol. Objetivo de la implementación. En este caso, el objetivo principal es utilizar el IMU y mejorar el rendimiento deportivo de los futbolistas, específicamente en términos de su aceleración, desaceleración, cambios de dirección y la calidad de sus movimientos. Estos datos permiten analizar de forma precisa la biomecánica del jugador y ajustar su entrenamiento para que optimice su eficiencia y reduzca el riesgo de lesiones. Un sensor inercial de movimiento es un dispositivo que mide la aceleración, como ya lo dijimos, la velocidad y la orientación de un objeto en movimiento. Estos sensores se utilizan en la tecnología de navegación inercial INS para proporcionar datos precisos sobre el movimiento. Esta es una herramienta que permite saber desde el propio cuerpo del futbolista cómo es su rendimiento, y el fútbol, al igual que el mundo que lo rodea, está en continua evolución y actualización. Es cierto que el deporte rey mantiene intactas muchas de las características que le han llevado a ser, como dicen los clásicos, la cosa más importante de las cosas menos importantes. Pero es innegable que ha sufrido cambios, unas modificaciones que han llegado incluso a la hora de cómo afrontar la preparación de los jugadores y que no han pasado desapercibidas para los clubes. Los objetivos es mejorar el rendimiento deportivo de los jugadores mediante la evaluación y análisis de su aptitud física, identificación y tecnologías de evaluación. La tecnología de evaluación seleccionada es el sensor inercial de movimiento y descripción del sensor inercial de movimiento. A aplicaciones específicas en el fútbol lo vamos a colocar en el análisis del sprint, en el monitoreo de movimiento de corte y cambio de dirección y en la prevención de lesiones. En conclusión, los IMU son una herramienta poderosa en el análisis de rendimiento físico, especialmente en deportes como el fútbol, gracias a su capacidad para medir con precisión el movimiento en 3 dimensiones. Estos dispositivos proporcionan datos esenciales que permiten a los atletas y entrenadores optimizar el rendimiento, mejorar la técnica y prevenir lesiones. Con su implementación en diversos deportes, los IMU se han convertido en un componente indispensable en el campo de las ciencias del deporte y la actividad física. Aquí muestro la bibliografía y agradezco mucho la atención.